Hola, buenas. Hoy vamos a hacer algunos ejercicios de conservación de momento, eh, o conservación del torque en este caso, del movimiento rotacional. Para eso vamos a hacer un ejercicio, el siguiente ejercicio, ya lo explico un poco. Tenemos acá una longitud de un tablón de 4 metros de largo. En ese tablón colocamos, no nos interesa la masa del tablón, pero sabemos que la longitud es de 4 metros. Colocamos al medio del tablón, colocamos un pivote, en este caso un soporte. Vamos a colocar un objeto de 30 kilogramos en un extremo y un objeto de 70 en otro lugar. El objeto de 30 está fijo, pero el de 70 lo puedo mover. Entonces la pregunta es, ¿dónde lo debo ubicar concretamente para que el sistema quede en equilibrio? Entonces en este caso, yo el ejercicio lo hice en varias partes, lo hice en dos posibilidades. ¿Ya? Primero, tomando en cuenta que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser cero, anoté la fuerza en X que vale cero, las fuerzas en Y que el primer error que uno comete la escribe en kilogramos, pero no, hay que multiplicarlos por 981 si hablamos de peso, para que se convierta obviamente en newton. Para eso, colocamos R menos 30 por 9.81 más 70, menos 70 por 9.81, donde la R es la fuerza de reacción en este caso, del soporte, que va hacia arriba, es positiva, y las dos fuerzas que van hacia abajo, que son las que del peso del objeto 30 y con el objeto de 70 kilogramos. Multiplicamos y despejamos. Entonces, en este caso, al despejar la R nos indica que eh, hay 981 newton eh, de soporte que tiene que realizar este caso, este elemento que está aguantando toda la fuerza, todos los pesos. Luego tengo que elegir dónde momentar. En este caso lo hice en dos lugares distintos, ¿eh? Para que vean la diferencia de elegir uno o elegir otro. No quiere decir que los dos estén malos, simplemente cuál es la opción que yo tengo. En este caso yo puedo momentar, elegir que el giro se efectúe en donde está la masa ubicada a los 30 kilogramos o donde está ubicada la R. ¿Por qué no ubico en la 70? Porque en el 70 no sé dónde está ubicado realmente, no sé dónde está opuesto el ejercicio. Por lo tanto, no lo puedo eh, hacer ahí. Por lo tanto, el primer paso que hice, voy a momentar en el punto P. Mi punto P yo lo consideré donde está la masa, en este caso la masa de 30 kilogramos. Por lo tanto, el peso de la masa de 30 kilogramos eh, no va a influir en mi torque. Por lo tanto, vamos a elegir el torque primero con la fuerza de reacción. La reacción está ubicada a 2 metros del punto P, que es 9 por 2 metros, multiplicado por 981, que vale la R, por el seno 90, porque entre el ángulo de R y en este caso la tabla o la viga es de 90 grados. Realizó el cálculo y eso da un total de 1962. Es positivo porque el movimiento es antihorario. Luego realizamos lo mismo con la masa de 70 kilogramos. No sabemos dónde está ubicado, por lo tanto lo ubico a X metros, multiplicado por los 70 kilogramos, por 9.81, para que se convierta en newton, vuelvo a repetirles, porque para convertirlo en peso, más que nada, más que se convierta en newton, para trabajar con el peso, por el seno 90. Multiplicamos 70 por 981 por seno 90, da 686,7 por X, que es la distancia. Es negativo porque el movimiento del torque va en sentido horario. Luego de haber hecho eso, igualamos, digo, 1962 menos 686,7 multiplicado por X tiene que ser igual a 0. Despejamos en este caso el valor que tiene X, que es la incógnita, por lo tanto lo vas a hacer los lados sumando. Y el 686 que estaba multiplicando la X se va a dividir con el 1962. O sea, me dicen que X vale 2.86 metros. Eso quiere decir que entre el punto P hasta llegar a la 2.86, ahí eso es lo que descubro. Entonces ahí yo tendría que ubicar los 70 kilogramos. Ahí tenemos todo ese espacio. Pero ¿qué pasaría si yo no quiero momentar ahí? Yo quiero momentar en otro lado. Entonces por eso lo hice de nuevo en el ejercicio que está en rojo acá. Entonces ahí elegí el punto M de momento para en este caso momentar en donde está efectuada el apoyo. Entonces el punto de apoyo. Por lo tanto anotamos
las distancias presentes. Por ejemplo, entre el punto de apoyo y los 30 kilogramos hay 2 metros de distancia. Los 30 kilogramos por 9.81 por el seno 90. Eso da un total de 588.6 y el torque que se genera ahí es un torque antihorario, por lo tanto es positivo. Realizamos lo mismo para, en este caso, donde está el punto de apoyo con los 70 kilogramos. No sé dónde están ubicados, por lo tanto lo voy a llamar Y. Por lo tanto, la distancia que hay de acá hasta acá la vamos a llamar Y. Y anotamos la masa. Masa 70 kilogramos por los 981, porque me interesa el peso, no la masa del objeto, por el seno 90. En este caso el resultado es negativo porque el movimiento es horario. ¿Ya? Y nos da un resultado de 70 por 9.81 por el seno 90, da menos 6,86, menos 686.7, disculpen, Y, que es la distancia, que no conocemos. Despejamos 588.6 menos 686.7, Y es igual a 0. En este caso despejo, dejamos la Y lo más sola posible, y de tal manera que nos queda una división de 588.6 partido por 686,7. Eso nos indica que es 0.86 metros. O sea, desde el punto del medio, que es en este caso la M, hasta 70 kilogramos hay 86 centímetros. Pero si yo me coloco en el objeto de 30, hasta la M son 2.86 metros, o sea, 2 metros 86 centímetros. ¿Cuál de las dos respuestas es la correcta? Ambas son correctas. La única diferencia es que uno tomó como punto de vista desde el centro hacia el lado derecho y otro tomó desde un extremo hacia el lado derecho. Por lo tanto, si se hace un ejercicio y en la pregunta dice ¿dónde estaría ubicado en este caso la masa 70 kilogramos? Como tomando como punto inicial el centro de la viga en este caso, yo respondería 86 centímetros o 0.86 metros. Pero si alguien dice, pero yo momenté en el extremo, ¿cómo me doy cuenta de eso? Pues si yo momenté el extremo, tengo que quitarle la mitad. Sé que hasta la mitad hay 2 metros, por lo tanto, eh, igual siguen siendo los 86 centímetros. Entonces, en ese caso, ocurre ese proceso que yo tengo que ser capaz de transformar que una solución en otra. ¿Ya? Numéricamente son distintas, pero es la misma. La única diferencia es que una de un visto un punto y la otra visto de otro punto en específico. Ya recuerden que uno de los conceptos principales de la física es el hecho de que es completamente relativa de los puntos de vista. Entonces ahí tenemos el ejercicio, pero siempre tengo que dejar claro cuál es el punto de vista para que lo pueda tomar en cuenta como esa relatividad. ¿Ya? Ese es uno de los ejercicios que quería mostrar el día de hoy. Otro ejercicio que quiero explicar es el siguiente, ¿ya? Que trata... no guardar, vamos a no guardar ese ejercicio. ¿Qué me indica que un asta de densidad uniforme y 0.4 kilonewton de peso está suspendida, como se muestra en la figura que vamos a copiar ahora, el cual los preguntan calcular la tensión de la cuerda y la fuerza que se ejerce sobre el pivote, sobre el asta. ¿Ya? Entonces en este caso me falta subir la imagen, ya la vamos a copiar al tiro, del ejercicio. Entonces en este caso, como es una viga uniforme, hay que anotar algunas fuerzas presentes acá que no está incluida. Por ejemplo, el peso. El peso va a la mitad, como es uniforme, entonces voy a ubicarlo acá. Entonces aquí colocaríamos L medio de distancia. Y para aquí para arriba también hay L medio. ¿Ya? Solamente para tenerlo en cuenta. En este caso el pivote está haciendo dos fuerzas, uno que le vamos a llamar PH, pivote horizontal y pivote vertical. ¿Ya? O reacción horizontal, reacción vertical. Usted puede elegir las letras que usted desea. ¿No? Ojalá si el dibujo viene con unas letras ya definidas, no las cambiarlas, pero si usted las quiere cambiar, no afecta el ejercicio. Veamos, bajo esa premisa hay que anotar la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0, por lo tanto, la sumatoria de la fuerza en X tiene que ser igual a el pivote horizontal menos
la tensión de la cuerda tiene que ser igual a 0. Si alguien dice, ¿dónde está la tensión? Pues acá, pues. Si tenemos una cuerda, tenemos una tensión que va para allá. Tenemos la tensión. Entonces tenemos el pivote horizontal menos la tensión igual a 0. Todo eso en el eje X. En el eje Y, tenemos el pivote vertical que va positivo, pero tenemos hacia abajo el peso, que lo dibujamos acá, está ese peso ahí. Así que son de 400 newton. ¿Por qué 400 newton? Si el ejercicio dice que es la densidad, en este caso, de esta asta, del asta, es de 0.40 kilonewton. O sea, 0.40 multiplicado por 1000 son 400 newton. En este caso menos, disculpe, menos el otro peso que está colgando, que son 2000 newton. Eso es igual a 0. Bajo esa premisa alguien puede decir, yo sé cuánto vale PV. 400 más 2000 son menos 2400, pero al moverlo nos da un total de 2400 newton. O sea, el pivote en este caso que se genera en el punto P, la parte vertical genera 2400 newton de fuerza. Pero nos falta la horizontal y nos falta la tensión. En este caso, tengo que momentar y elijo algún lugar para momentarlo. Ya en este caso voy a elegir el mismo punto P, porque para mí es más sencillo hacerlo acá por el hecho de que si lo hago acá en el punto P, tanto la pH y el PV se van a simplificar cuando yo calcule el torque. Entonces, al calcular el torque en pH o calcular el torque en PV va a ser igual a 0. Entonces no me complico con eso. Por ello vamos a sumar, la sumatoria de los torques tiene que ser igual a 0, por lo tanto vamos a calcular el torque en las distintas fuerzas. En pH, vuelvo a repetir, el torque sería 0, en PV también sería 0, porque yo elegí el momento momentar en P. ¿Ya? Luego, voy a la siguiente fuerza, que es la fuerza P. Hay una distancia de L medios, o sea, L medios multiplicado por el peso, los 400 newton, por el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo que se arma acá? Entonces tengo que ver cuál es ese ángulo que está armando. Si me fijo, yo puedo esas líneas extraerlas y armar un triángulo. Las puedo extender y armo un triángulo. Y un triángulo, ahí armo un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y como algo que he aprendido hace un montón de tiempo en el colegio, que la sumatoria, o mejor dicho, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, acá yo debo sumar 50 más 90 son 140. Por lo tanto, el ángulo que está acá debiese medir 40 grados. Entonces, seno de 40 grados. Multiplicamos acá 400 por un medio por seno de 40. Entonces anotamos un medio por 400 por seno de 40. Recuerden revisar bien la calculadora, que esté en grados. Eso da un total de 128.56. En newton por metro. Antes de colocar newton por metro, que es la unidad de medida, vamos a colocar el L. El L no sé cuál es el longitud. Por L. ¿Ya? Newton por metro. Luego, ¿cuál fuerza está presente? La tensión. La tensión. Y la tensión, el ejercicio lo indica, dice 3L cuarto. Está ubicado a 3 cuartos de L. 3L cuarto multiplicado por la tensión, que no la conozco, para ser exacto, por el seno de, y anotamos el ángulo. Entonces estamos calculando ese ángulo. Acá tienen que armarse los mismos ángulos. Tengo 50, entonces de 50 para llegar a 90 me faltan 40. Entonces tengo 90 grados ahí. Tengo 90 grados en la parte superior porque armé un nuevo triángulo, o se armó un nuevo triángulo con la tensión. Tenemos 90, tenemos 40, por lo tanto el ángulo que se falta acá sería un ángulo de 50 grados. Porque recuerden que tiene que sumar 180. Entonces seno de 50. Entonces en este caso yo voy a anotar 3 cuartos por t, que no la conozco, por lo tanto no lo voy a poder calcular esa parte. Pero sí puedo multiplicar el 3 cuartos por el seno de 50, que eso es 0,57. O sea, eso es 0,57
por la tensión, que no la conozco, y por L, que tampoco la conocemos, y Newton metro. Por último, los 2000 newton que están colgando están en una longitud L por 2000 newton por el ángulo. Y en este caso armamos otra vez, trazamos un triángulo un poco más grande y vemos que acá abajo hay 50, acá abajo se generan 90, por lo tanto acá también se genera un ángulo de 40 grados, igual que en el primer triángulo, seno de 40. Multiplicamos 2000 por seno de 40, 1285,58. 1285,58 L. Newton por metro. Luego de hacer eso, colocamos los signos. Ya voy a colocar los signos, aunque los podría haber hecho antes, pero yo lo dejo al final. Primero veo, el peso, en este caso hace un sentido horario, por lo tanto es negativo. El 2000 newton también es horario, negativo, y la tensión lo genera un movimiento antihorario, por lo tanto es positivo. Entonces, según los cálculos que habíamos hecho anteriormente, el primero debe ser negativo, positivo y negativo, ¿ya? Porque cada una de las fuerzas tiene ese aspecto. Anotamos todo este elemento, que son los torques que calculamos, menos 128,56 L, el más 0,57 por T y por L, y el más, menos 1285,58 por L. Eso tiene que ser igual a 0. Despejamos, en este caso lo que me interesa despejar es la T, por lo tanto vamos a dejar acá el que tiene T, el 0,57, T y la L. Y los que no tienen T lo dejamos en otro lugar. 128,56 por L más el 1285,58 por L. Luego de hacer eso, lo sumamos. Más 1285,58. Nos da un total de 1414,14 L. Por L. Dejamos la T, que es la incógnita sola, y todo lo que está acompañando a la T en este caso pasa dividiendo. El 0,57 y la L. Eliminamos las longitudes y ahora dividimos. Nos da un total de 2480,95. O sea, la tensión que ejerce la cuerda en este ejercicio es 2480,95 newton. Bajo esa misma lógica, podemos descubrir cuánto vale el pivote horizontal. El pivote horizontal es lo mismo que la tensión, por lo tanto vale 2480 también. Por último, ¿qué pasaría si me están preguntando por el pivote completo? No por las coordenadas. Si me preguntan por el resultado completo. Entonces, acá en este caso, como preguntan, una de las consultas es por el pivote completo, yo podría responder, pucha, si me preguntan por el pivote completo, sería lo siguiente. P va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte h al cuadrado más la parte b al cuadrado. ¿Por qué se puede hacer así? Porque son vectores. Entonces los vectores, la magnitud de un vector se calcula de esa manera, o sea, las componentes x al cuadrado más las componentes y al cuadrado. O sea, 2480,95 al cuadrado más los 2400, que es la vertical, al cuadrado, da un total de 3451. Todo eso obviamente con una raíz cuadrada. Como 83, no me equivoco, 83 metros. Entonces ahí tendríamos el pivote en la fuerza que genera, obviamente, en este ejercicio,
debido a esas condiciones del ejercicio. Entonces acá la longitud, vuelvo a repetir, las longitudes a veces no son tan importantes dentro de un problema, por el hecho de que en algún rato se van a simplificar. ¿Ya? A veces uno trata de anotar todas las respuestas, pero no, a veces no es suficiente. Si yo hubiese elegido, por ejemplo, hacerlo en donde está el peso, igual hubiese llegado a los 3.451, igual hubiese llegado a los 1.480 y a los 2.400. Llego a la misma respuesta. Acá no tiene, no tiene nada que ver el punto de vista debido a que no estaban con respecto a la longitud. No estaban preguntando la longitud. La longitud no era una incógnita. Por lo tanto, en ese caso no se cumplía, obviamente no había problema de decir, ¿qué pasa si yo respondo 100 pero es que lo tomé de otro lado? No, acá sí o sí tiene que ser la misma solución. Cuando hablamos de distancia, vuelvo a repetir, les puedo dar otra respuesta, pero igual después debo enfocarme con respecto al punto que me están preguntando. Ya eso deben tenerlo en cuenta. Otro ejercicio, chicos, que es el siguiente, eh, que tiene una pequeña complejidad. Vamos a borrar este ejercicio y lo vamos a guardar mientras, para que quede listo. El siguiente. Hay una escalera que se recarga contra una pared lisa, como se muestra en la figura. Entonces, pucha, uno dice, ¿dónde está la figura? Acá está la figura. No, copiar igual con el número. Entonces tenemos la escalera lista. Como se muestra la figura, una pared lisa. Por una pared lisa, ¿qué quiere decir que la pared sea lisa? Que da a entender que solamente se ejerce una fuerza perpendicular a la pared. Y esa fuerza perpendicular es la fuerza normal. Entonces hay una fuerza normal simplemente. Y no existe fricción. Por lo tanto, ahí si se fijan la flecha no hay que dibujar más fuerza. Simplemente fuerza normal 2 le pusieron, porque esa es la pared. Y la fuerza normal 1 está el piso. ¿Ya? Pero abajo sí hay fricción. Por lo tanto, ahí sí hay un elemento importante. Otra cosa que hay que destacar, que la escalera pesa 200 newton y su centro de gravedad está a 0.4. ¿Qué significa que el centro de gravedad está a 0.4? Cuando un objeto es uniforme, su centro de gravedad está a la mitad. O sea, ahí yo debo dibujar el peso. Pero si su centro de gravedad está ubicado en otro lugar, eso quiere decir que está homogéneamente, no es homogéneo. Que hay una parte dentro de ella que es mucho más pesada que otra. ¿Ya? Entonces, su peso se concentra más en otro lugar. Por ejemplo, imaginemos un escritorio. Ese tipo de escritorio con cajón. Que puede venir al costado. O obviamente debajo del teclado podría ser. ¿Ya? En ese caso, se supone que el escritorio no está distribuido uniformemente, porque hay lugares que donde tiene más tablas, obviamente, o más elementos que donde fue armado, donde en comparación con otros. Por lo tanto, si yo agarrara el objeto de un lugar, lo encontraría más pesado desde uno lado o desde otro. Lo mismo que pasa cuando alguien está bajando una caja o está bajando un baúl por una escalera, siempre va alguien con ayuda y alguien que siempre carga más peso que el otro. Por el hecho que el centro de masa se va moviendo y obviamente al hacer algunas inclinaciones ocurre eso que el objeto no sea completamente homogéneo. ¿Ya? Concretamente el objeto no cambia de forma, pero sigue su peso puede ir cambiando. O la ubicación de su peso va cambiando. Viendo el ejercicio, ya tenemos listas todas las fuerzas, están presentes, ya no hay nada nuevo que dibujar, no hay nada extra. Lo que hay que tener claro es lo siguiente, que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, en F, la fuerza en X, anotamos qué fuerza en X están acá. La FF, que yo creo que se llama fuerza de fricción. Le colocaron así. Y Fn2, que es fuerza normal 2. Menos fuerza normal 2. Igual a 0. Eso quiere decir que la fuerza de fricción que se ejerce abajo va a ser igual a la fuerza normal 2 que se efectúa arriba. O sea, concretamente, el empuje que me está dando la pared es muy similar a lo que me está soportando, en este caso, el piso con la escalera, para que no se vaya, para que no, entre comillas, no se caiga.
Entonces ahí tenemos ya el eje X. En el eje Y solamente hay dos fuerzas presentes. En el eje Y está la fuerza siguiente. Está la Fn1. Ya, la sumatoria de la fuerza en el eje Y. Tenemos la Fn1 que va hacia arriba. Y hacia abajo tenemos los 200 newtons. No hay ninguna otra fuerza más. Eso es igual a 0. Por lo tanto, yo podría extrapolar directamente que decir que la fuerza normal 1 es 200 newtons. Y ya tengo una respuesta lista. Viendo lo demás, quiero saber cuánto vale la fricción concretamente, y a pesar obviamente necesito saber cuánto vale la otra variable. Por lo tanto, vamos a tener que ir al segundo paso, que es los torques. La sumatoria del torque vale 0. Entonces hay que elegir un punto donde torquear. Más allá que sea la Fn1, puedo hacer el torque acá, donde se juntan las dos fuerzas, donde está el peso o donde está la parte superior. En este caso voy a elegir donde se juntan. Ahí, las dos fuerzas. Para así anular dos fuerzas al tiro y no hacer tantos cálculos. Solamente por eso. Entonces voy a momentar, lo voy a llamar a ese punto, lo voy a llamar punto P. ¿Ya? Entonces voy a momentar en P. Vuelvo a repetirlo, ustedes pueden hacerlo en cualquier lugar. Entonces momento en P, ese es mi lugar. Veo la fuerza de fricción, en este caso la FF sería 0, la Fn1 sería 0, el torque que se genera ahí, pero voy a calcular el torque que se genera en los 200 newton. Veo la distancia que hay, es 0.40 L, multiplicado por los 200 newton, por el seno de, en este caso, el ángulo que vamos a calcular. Seno de 40 me indica, un ejercicio, seno de 40. Igual. Multiplicamos, usamos nuestra calculadora, que es 0.4 por 200 por seno de 40. Eso nos da un total de 51.42. O sea, 51.42 L de longitud en newton metro. En newton por metro. Eso sería nuestro torque en el punto de 200 newton. Luego, en el de arriba, en el punto superior, la distancia es L por el Fn2, que no sé cuánto vale, así que lo voy a escribir como Fn2, por el ángulo. El ángulo me indican 50 grados. Seno de 50. Solamente multiplico el seno de 52, porque no, disculpe, el seno de 50, porque no sé cuánto es. 0,77 lo voy a aproximar, o sea, 0,77 por Fn2, que no lo sé cuánto vale, por L, que tampoco sé cuánto vale, todo eso en newton por metro. ¿Ya? Y anotamos hacia dónde van el torque. Por ejemplo, el que está acá abajo va en sentido horario, y acá, como la que empuja para allá, va en sentido antihorario. La escalera, la parte superior, o sea, la fuerza de fuerza N2 lo genera un torque positivo y el peso nos genera un torque negativo en este caso. Así colocamos negativo. Calculamos menos 51,42 por L más los 0,77 por Fn2 por L igual a 0. Despejamos el que tiene Fn2, ya que es la razón que nos interesa. Lo vamos a despejar por pasos ya para que lo puedan ver. El 51,42 está restando, se convierte en positivo, 51,42 sumando, ¿ya? Y se lleva el L consigo. Queremos despejar el Fn2 solo, entonces 51,42 por L partido por 0,77 por L. Eliminamos las L y podemos descubrir cuánto vale el Fn2, que sería la división de 51,42 partido por 0,77. 66,78 newton. Entonces ya tenemos la segunda fuerza. De acá podemos desprender que la fuerza de fricción, que es la FF,
vale lo mismo que el N2, por lo tanto 66,78 también. Y ya calculé todos los datos de la pregunta A. Y la pregunta B, nos preguntan, en este caso, el coeficiente de roce. O sea que pucha, se va a complicar más todavía si calcular el coeficiente de roce y no. ¿Por qué? Porque el coeficiente de roce yo lo puedo obtener de lo siguiente. Si yo conozco la fuerza de roce, va a ser igual. Fuerza de roce igual al coeficiente por la normal. O sea, el coeficiente de roce va a ser lo mismo que la fuerza de roce partido por la fuerza normal. Acá la fuerza de roce yo la conozco, son 66,78. Eso lo calculamos recién. Fuerza F, 66,78. Newton. Partido por la normal. ¿Cuál sería la normal acá? Tengo dos normales, una 1 o la 2. La primera, porque ahí se está el contacto de la fuerza de fricción. Entonces ahí sería igual a partido por 200 newton, que es la Fn1. Dividimos 66,78 partido por 200. Eso es 0,33. O sea, el coeficiente de roce que se genera en este ejercicio es un coeficiente de 0,33. Que es lo que hace que la escalera no se caiga o no se mueva de ese equilibrio. Entonces, obviamente cuando un objeto se va cayendo es porque la fuerza de fricción no es lo suficientemente grande para que soporte, en este caso, al objeto que va subiendo por la escalera. Y obviamente los pesos van cambiando. Si una persona se va subiendo, está a 3/4 de la escalera, hasta el otro extremo de la escalera, o está a 1/4 de la escalera, o 1/5 de haber avanzado en la escalera, obviamente este elemento nos va indicando valores distintos. Ya eso ocurre muy a menudo. Entonces ahí tenemos uno de los ejercicios más clásicos con ángulo. Chicos, otro tipo de ejercicios el tipo de ejercicio que se me va a preguntar, pero de manera muy general, el concepto de inercia. Ya, inercia tiene muchas aplicaciones, pero por problemas de tiempo no se va a alcanzar a ver todo. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de inercia muy pequeños para que les ayuden a entender yo creo que un problema no va dentro de la guía de la prueba, disculpe, y de la guía también está de inercia. Por ejemplo, el siguiente. Dice, una pequeña esfera de 2 kilogramos de masa gira en el extremo de una cuerda de 1,2 metros de largo, en un plano horizontal, alrededor de un eje vertical. Determina el momento de inercia. ¿A qué se refiere con eso la explicación? Simplemente uno dice que hay un punto, que lo llamamos como eje de giro, ahí trazo una línea, yo tengo una pelota, que la voy a hacer girar. La puedo hacer girar en sentido horario o antihorario, da lo mismo, ¿ya? Se va girando esa esfera, ¿ya? Así es lo que ustedes se imaginan ahí que el movimiento va circunferencial, ¿ya? Lo voy a hacer lo más derecho posible, ¿ya? Más allá que no parece circunferencial, pero ahí está. Esa es la masa que gira. Y cuando se refiere a un eje vertical es el eje que en este caso es que se llama de giro, entonces aquí hay un eje de giro. Y. Pero esta pelota gira alrededor. Entonces, ¿cómo se calcula la inercia? La inercia se calcula como la masa por el radio al cuadrado. O sea, acá la inercia veo. La masa, la pelotita en este caso, masa 2 kilogramos. El radio es que hay de un punto a otro lado. En este caso, desde el centro de giro hasta donde está ubicado, en este caso, la masa, que es de 1,2 metros. Entonces, por 1,2 metros, todo eso al cuadrado. Y ahí voy a tener la inercia definida. O sea, al multiplicar en este caso 2 por 1 punto al cuadrado da un total de 29. Disculpe, 2,9. Si no me equivoco, vamos a revisarlo. 2 por 1,2 al cuadrado. Sí, 2,9. O 2,88 para ser exacto, si lo escribo con dos decimales. Una inercia de 2,88 kilogramos por metro cuadrado, que sería la unidad de medida. Ya tendremos la inercia de ese objeto.
Uno similar, lo vamos a escribir abajo. ¿Cuál es el momento de inercia de una esfera sólida, homogénea de 10 kilogramos de masa y radio de 20 centímetros alrededor de su eje y su centro? No sé qué es lo que yo voy a hacer acá. Pues genero un dibujo de una esfera, trato de ser lo más derecho posible. Hago su eje de simetría. En este caso voy a hacerlo con el rojo. Y ahí está mi centro de la figura. Entonces, esta esfera gira y tiene un radio R, que está R, ese radio R. Entonces, dice, ¿cuál es el momento de inercia? Inercia va a ser igual a la masa por R cuadrado. La masa son 10 kilogramos. 10 kilogramos. Multiplicado por el radio, 0.2 metros. Porque son 20 centímetros, 0.2 metros. Lo elevamos al cuadrado. Entonces la inercia va a ser igual en este caso. Multiplicamos 10 por 0.2 al cuadrado. Nos da un valor de 0.4. 0,4 kilogramos por metro cuadrado. Y tenemos la respuesta lista al ejercicio de inercia. Tenemos dos ejemplos listos de la inercia. Entonces, en este caso, la materia de inercia, o mejor dicho, los contenidos, los conceptos de inercia se van a ver más, se están viendo de esta manera muy simplificada, bastante más generales. Ya para que lo tengan en cuenta. Entonces alguien va a decir, profe, ¿pero se hace así realmente? ¿0.4? No. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque cuando uno dice inercia, esa inercia es general. Esta fórmula es fórmula general. ¿Ya? Entonces, hay una fórmula específica para cada uno. Entonces, obviamente uno dice, chucha, me están preguntando inercia para este caso, o me están preguntando, es para este caso inercia, por lo tanto digo inercia va a ser igual ¿a cuánto? Entonces, hay tablas de inercia, yo busco un elemento con tablas de inercia. Entonces, por ejemplo, para la esfera es 2 quintos de la masa multiplicado por R cuadrado. Y ahí puedo calcular realmente la inercia. Entonces, en ese caso es muy parecido a esto, pero es 2 quintos por la masa, que son 10 kilogramos, por R cuadrado, que en este caso sería 0,2 los metros al cuadrado. La fórmula es casi igual y casi idéntica. Lo que va cambiando es que anteriormente, mejor dicho, se hicieron varios estudios y varios elementos que se vieron de otra manera calcular la inercia. Mejor dicho, en base al centro de masa. O centro de gravedad, para ser exacto. 0,16. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta correcta a mi ejercicio? Mi respuesta correcta sería la siguiente, la que calculamos como segundo caso. Entonces, eso sería la fórmula que estamos viendo acá, inercia masa de R cuadrado, solamente es para objetos, en este caso, masas puntuales amarrados con otro elemento que son más sencillos de calcular, ¿ya? O algún cilindro que también se puede definir bajo ese formato. Pero en el caso de esferas o otro objeto, la inercia es distinta. Pero le vuelvo a repetir, la inercia en una esfera es de 2 quintos mr cuadrado. La inercia se relaciona bastante, mejor dicho, con lo que es la energía cinética. ¿Ya? Es uno de los elementos claves que debemos tener en cuenta. Pero, vuelvo a repetir que si se pregunta algún concepto de inercia, simplemente la inercia, no se va a preguntar la energía cinética, ni nada de eso. Entonces, concretamente hasta acá voy a dejar los conceptos para que lo tengan presente. La idea es que resuelvan la guía, en la plataforma hay una guía con 2 ejercicios, para que los vayan realizando y me van consultando durante la semana sincrónica o la próxima semana. Espero que les haya quedado claro el ejercicio, los ejercicios. Cualquier duda que tengan me la van haciendo llegar.